Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, gracias por estar en otro video de moda. Hoy hablaremos sobre las tendencias que no debes de usar a partir de los 40 años. Quiere decir que son tendencias prohibidas. Bueno, yo les llamo prohibidas, pero verdaderamente si las quieres usar, pues úsalas a los 40, 50, 60 y más. ¿Por qué? Porque no nos favorecen tanto como otras. De hecho, les daré en alguna opción de lo que sí debes de usar. ¿Qué no debe de usar una mujer de 40 años? Porque probablemente pues no tenemos 20 y sí puedes utilizar muchas cosas, pero las tienes que transformar. La moda suele ser muy divertida y creo que de alguna manera podemos adaptar algunas cosas y hay otras que creo que definitivamente pues deberíamos dejar pasar. Así que gracias por suscribirte y si te gustan este tipo de videos, pues creo que vas a estar conmigo muy bien jueves y domingos y martes de belleza, que lo tenemos ahorita por estos meses, donde tenemos que lucir espectaculares para Navidad, Thanksgiving, las fiestas, Acción de Gracias, pasadas, todo lo que tengas. Así que vamos a comenzar. Ok, chicas, se me pueden echar encima muchas de ustedes, pero quiero que vean lo que yo estoy viendo. Hablemos de zapatos de animal print, una de las grandes tendencias de esta temporada. Creo que la mejor forma de un look de animal print es un zapato que verdaderamente, uno, tenga pelito y dos, pues que tenga un tacón adecuado para la edad que tenemos. Ya no tenemos 20 años y creo tampoco que aguantamos todo. O sea, sí lo podemos acomodar y hacer un outfit elegante o de menos lo que yo siempre les propongo es que sean elegantes, que tengan estilo y que sepan vestir bien o vestir mejor. Habiendo dicho eso, creo que hay ciertos tacones donde vemos animal print que no los aguantamos, que no los debemos utilizar. Entonces aquí estoy hablando animal print que venga con plataforma, animal print que venga con un tacón exageradamente picudo y exageradamente alto y que contenga algo más, es decir, brillos, alguna textura satinosa, que sea una impresión y no que sea pelito. Eso suele hacer que la calidad del zapato se vea menor. Es decir, si nosotros buscamos algo con menos tacón, un poquito más bajito y ojo que siempre sea leopardo porque la vaquita no es tan linda, aunque la vemos ahorita en las tiendas. Creo que después de los 40 años puede lucir ligeramente vulgar si no lo sabemos llevar. Es decir, si llevamos prendas un poquito descubiertas, un poco sexys, suele ser pues vulgar para los ojos de muchas personas. Yo sé, habrá casos diferentes y cada historia es diferente, pero traten de ver la idea que estoy tratando de ver de cómo hacer que el animal print verdaderamente se vea elegante y muchas veces no es incluyendo todo o llevándolo al máximo. Esto me llega al segundo punto, que son la tendencia de los cinturones anchos, que los vimos en mi serie de tendencias de qué se va a llevar este otoño-invierno o cuál es la moda otoño-invierno 2024. Bueno, los cinturones, chicas. Los cinturones son una pieza que veremos mucho, sin embargo, los muy anchos, pues tengo que decirles que después de los 40 años, pues ya no tenemos el mismo cuerpo, lo cual es totalmente normal y habrá algunas personas que son excepción. Sin embargo, sí creo que acortan mucho la parte alta, que roban interés y que lejos de ser un complemento, se vuelve algo exagerado que va a durar una corta temporada. ¿A qué las invito? Pues a que sean cinturones mucho más delgados, si quieres de animal print o si los quieres simplemente en gamuza o en una tendencia de las que estemos viendo de cinturones, pues que sean más delgados. Me parece que van a acentuar más la cintura en cualquiera de los casos y te van a hacer lucir mucho mejor porque favorecen al cuerpo. Los otros, pues hay que encontrar dónde ponerlos. Muchas veces no hay ni siquiera el espacio como en mi cuerpo. Hablemos un poquito del encaje. Lo que yo pienso es que el encaje es sumamente elegante, blusas de encaje, bueno, me encantan, pero de repente he estado viendo algunas estilo o peplum o estilo lencería o estilo pijama totalmente transparentes. Aquí es donde digo no.
y lamentablemente vi a una señora con algo muy similar y un blazer encima. Pues la piel ya no es lo que era antes, puede estar muy bien, pero pues ya no es lo mismo. Y no sé si ustedes qué opinen, aunque todas me pongan, yo me veo fantástica, así debemos de hablar de nosotras mismas y creo que todas debemos de llegar a ese punto. Eso no quiere decir que no se vea vulgar. Y creo que también se ve vulgar en chicas jóvenes de 20 y 30 años. Yo, la verdad, a lo mejor seré old fashion, no lo sé, ustedes díganme, pero sí creo que muchas veces menos es más y creo que esa parte descubierta pues me parece más de un outfit de playa. No obstante, viene mucho en tendencia, es una de las tendencias que veremos, ya sea con encaje, con transparencia, con mesh, como ustedes quieran. Lo venimos arrastrando desde el verano y bueno, ustedes díganme qué opinan, ¿les gusta, no les gusta? Hablemos de los calcetines, otro gran complemento que aquí no estoy tan desacuerdo, pero les voy a explicar lo que sí pienso que todas las mujeres de 40 años no lo debemos de utilizar. Sí creo en la esencia de calcetín o media tono a tono con el zapato. Sí lo creo, sí lo veo, puedo creer que puede llegar a ser interesante. Ojo, si tienes el estilo, si eres pues fashionista o si tienes un estilo muy clásico y de repente quieres meter este toquecito pero muy módico y que sea tono a tono. Donde no lo veo es en un total look con un contraste o donde estás utilizando un zapato de un color y la calceta de otro color, donde utilizas unas medias de un color y el zapato de otro color. Aquí es donde no lo veo y mucho menos cuando utilizas prendas cortas y vas hacia ese look preppy, ¿no? Cuando estamos pensando, bueno, me quisiera vestir como colegiala, pero no somos colegialas, ni siquiera universitarias, no sé ustedes qué piensen, pero creo que no veo esa a los 40 años y lejos de verse elegante, sofisticado, híjole, parece disfraz. Creo que la palabra ya no sería ni vulgar, creo que nos veríamos ligeramente disfrazadas, no creo que sea la tendencia. Ojo, cuando es, por ejemplo, un loafer y unas calcetas negras, sí lo veo. De otra manera, no. Hablemos de la tendencia de los moños, chicos. Moños a los 40 años. ¿Recuerdan ese video que hice cómo tener el estilo coquette? Que yo no veo los moños todavía en el cabello. Sí veo la media cola, sí veo, de hecho les hice un peinado de cómo modernizar los peinados o peinados en tendencia, que si no lo han visto vayan a verlo, porque estos peinados también son para ustedes, o sea, es para todas nosotras. Ahora, chicas, donde no lo veo mucho es en un print de moños, o sea, un estampado de moños, por varias razones. Una, porque creo que no va a durar mucho, es una moda flash, es una moda que está ahorita y luego se va a ir. Lo coquette se quedará, pero el moño, pues en un estampado se va a ir, como todos los estampados. Y ahorita estamos viendo como una moda más tranquila, más básica, más simple. O sea, la esencia de ver menos impresiones en una blusa, camiseta o suéter. Ahora, los moños son complejos. ¿Dónde me gusta verlos? Pues me gusta verlos, por ejemplo, en joyería, en un collar, en unos aretes, que también hay que entender que son ahorita de temporada. Si eso lo vemos en un año, probablemente digas, ay, sí, ¿te acuerdas cuando utilizaba moños? No sé, de repente estos estampados me recuerdan a la ropa de mi hija cuando estaba chiquita. Entonces, no sé ustedes qué opinan. ¿Cómo prefiero ver los moños? Ya saben, como lazo, una blusa de satín, seda, una blusa elegante estilo chiffón con un moño. Ahí sí veo los moños. Pero en estampado, en el casual wear, en el estilo casual, no es un fashion trend que dijera vayan y utilícenlo, los va a rejuvenecer, no. No es que lo quiera repetir, pero es que lo he visto en la calle. Los barrel jeans o los baggy jeans o jeans estilo barril, no nos quedan. A muy pocas personas les queda bien. Estamos de acuerdo que a partir de los 40 o 50 años, pues tendemos a lo mejor a subir un poquito de peso o a tener un poquito más de flacidez o a ensanchar la cadera después de que tuvimos bebés. No sé, el cuerpo cambia, digo, es una realidad
y hay que aceptarla. Y aparte, bueno, suponiendo que eres de las agraciadas que no te cambió, el estilo barril, los jeans estilo barril no son favorecedores, son como un globo. O sea, es un globo, básicamente. Es como si nos metieran dentro de un globo. No me gusta. No he visto una persona que se le vean bien. Bueno, habrá algunas influencers que sí, pero pues son contadas. Si yo hago un video es para que lo vean muchas personas y que crean en lo que les estoy diciendo. Y la moda barril, pues no la veo, chicas. Así como la globo, no me convencen. Me convencen las chicas. ¿Recuerdan ese video donde les dije que las ultra flaquitas? Pues sí. Pero ahorita estamos hablando de mujeres de 40, 50 años. No, chicas, lo siento, no lo veo. ¿Ustedes? Y bueno, estas son las tendencias que veo vulgares, que veo pues que no nos quedan, que no nos favorecen y creo que las debemos dejar pasar. Y ya cuando les haga el video de tendencias que debemos dejar morir en el 2024, pues estas serían. Muchas gracias, chicas. Gracias por haber visto este video. Pónganme sus ideas aquí abajito. Chicas, ayúdenme. ¿Qué es lo que les gustaría ver? Me encantaría que me comentaran ideas de videos. No sé, ¿qué se les antoja ver? Y bueno, seguramente nos vemos en mi próximo video. Les mando un beso. Gracias por su like. Gracias por suscribirse. Gracias por poner la campanita, activar la campanita de notificaciones. Y bueno, nos vemos muy pronto. Chao, chao.